Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Para el Frente Amplio es un gusto darle la bienvenida a esta conferencia de prensa No a la reforma de la ley del tabaco. Nos acompaña en la mesa el diputado José Francisco Camacho del Frente Amplio, nos acompaña el diputado Javier Cambronero Arguedas del Partido Acción Ciudadana, el diputado Otón Solís del Partido Acción Ciudadana, la diputada Epsi Campbell del Partido Acción Ciudadana, el señor Luis Eduardo Sandí Esquivel del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia y la señora Teresita Arrieta, coordinadora de la Red Nacional Antitabaco. Vamos a dar inicio a esta conferencia escuchando al diputado Francisco Camacho. Bueno, tengan muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida también a la señora diputada doña Epsi Campbell, que nos acompaña en la mesa, al señor diputado don Otón Solís, al señor diputado don Javier Cambronero, 3 diputados de la fracción de gobierno del Partido Acción Ciudadana. También agradecer la presencia a don Luis Eduardo Sandí Esquivel, quien es director del IAFA, y a la señora Teresita Arrieta, que es la coordinadora de la Red Nacional Antitabaco. Hoy estamos convocando a esta conferencia de prensa de manera urgente porque consideramos que la ley antitabaco, la ley 9028, no debe de ser tocada. Estamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico discutiendo el tema de contrabando y nos aparece una moción que modifica uno de los artículos de la ley 9028 para que se pase de vender cigarrillos de 20 unidades a 10 unidades. Consideramos que definitivamente es un asunto de salud pública y no podemos entonces desde este punto de vista jugar con esta alternativa. No es realmente conexo el utilizar un proyecto de ley como el de contrabando para aprovecharse y que la industria tabacalera baje a nivel del contrabando de cigarrillos para que puedan entonces ahora sí competir, alegando de que hay mucho cigarro al menudeo en la calle y que es cigarro contrabandeado. Creemos que para eso existe la ley antitabaco y por supuesto que se debe poner en práctica, y lo que tiene que ver con el contrabando desde la policía fiscal y el control de fronteras, por supuesto, desde ahí se deben de atacar estas situaciones que se nos están viniendo, pero no aprovecharse de la discusión de un proyecto de ley que tiene que ver en general con el contrabando, no solamente de cigarrillos, para modificar la ley 9028, que ha sido una ley acogida por este país, abrazada por el país, porque nos ha dado un ambiente sano, un ambiente libre de humo, porque nos ha vuelto a dejar respirar de manera tranquila en los lugares públicos y en los lugares en donde hay conglomerado de personas. Inclusive todos recordamos que antes era insoportable ir inclusive en un autobús porque sin ningún problema se iba fumando, inclusive en el mismo plenario legislativo se acostumbraba a fumar por los diputados que fumaran, y todo esto fue prácticamente erradicado con el gran trabajo que se hizo promoviendo una de las mejores leyes antitabacos en Latinoamérica, como lo es la ley 9028. Así que de verdad consideramos urgente este tema, porque ahora con el nuevo reglamento de la Asamblea Legislativa, que lo que da son 2 días nada más de mociones 137, en este momento se ha dado por agotado la discusión de este discurso en comisión. Falta solamente aprobar el acta por el fondo para que suba al plenario legislativo para que sea sometido a primer debate. Y consideramos que la sociedad civil costarricense, que hoy goza de un ambiente libre de humo, tiene todo el derecho de seguir gozándolo, y entonces, por supuesto, de protestar y de llamar la atención a los señores y las señoras diputadas para que por favor se revierta de una vez por todas esta atrocidad que se le está haciendo a la ley 9028. Me acompaña, como les decía, el diputado Javier Cambronero, quien quiere también referirse al tema en mención. Muchísimas gracias y buenas tardes, señor diputado. Muchísimas gracias, diputado. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la prensa y diputados, colegas presentes. Realmente, de ninguna manera podemos permitir nosotros que haya un retroceso en este país en materia de salud pública, toda vez que la aprobación de la ley antitabaco, ley 9028, fue un logro muy importante y es una ley bastante moderna, bastante reciente. Tanto es así que genera una importantísima restricción a nivel de publicidad y propaganda
en aras de que se propicien nuevos fumadores en este país. Y las estrategias y estudios establecidos con rigor científico por parte de el IAFA establecían que una de las estrategias con las cuales se creaban nuevos fumadores era el acercamiento a centros de educación pública y privada, donde los jóvenes tenían acceso al cigarro a menudeo y la presentación tan corronca, tan cómoda de la cajetilla de 10 unidades. Es por ello que el legislador, en una forma bastante sensata, bastante prudente y comedida, acordó en su momento que la legislación prohibiera este tipo de empaquetado en aras de que cada vez más limitara el fácil acceso de los muchachos y muchachas y nuestros niños y niñas a un fumado en edad temprana. Recordemos que en Costa Rica los costos asociados a enfermedades que tienen que ver con el tabaco son de miles de millones de colones que nos cuesta la seguridad social y que es aportado por ustedes y por nosotros. En aras de ello, creo que es importante que cerremos filas, sociedad civil, padres y madres de familia, diputadas y diputados preocupados por este retroceso, para que en efecto, en una ley que no tiene que ver con el tema en particular, y si en efecto hay algún tipo de contrabando o fraude con la venta de cigarrillos o al menudeo, que sean las autoridades civiles y administrativas, a través de la Policía Fiscal, Fuerza Pública, agentes del Ministerio de Salud, quienes establezcan los controles suficientes y necesarios, las AMAs que ya la ley de por sí les da, para que se aplique con todo su rigor. Pero por ello, costarricenses, compartimos esta preocupación en virtud de no queremos una vez más a nuestra juventud y a nuestra niñez rehenes de un vicio que es tremendamente pernicioso y que se asocia con malas prácticas y sobre todo con una forma inadecuada sobre la cual se gastan los recursos las familias costarricenses. Muchísimas gracias. Quiero felicitar al diputado Camacho, al diputado Cambronero por asumir esta tarea de enfrentar esta modificación, al IAFA por supuesto, y quiero referirme a un argumento. Lo que nos preocupa a nosotros es que al venderse cigarrillos al menudeo o en cajetillas de 10, se facilite la compra por adolescentes menores que no tienen muchos recursos y eso les permitiría más acceso, más posibilidades económicas de consumirlo. El argumento que he escuchado es que al no permitirse ese tipo de denominación, entonces se va a importar y va a haber contrabando. Con ese argumento, todo producto cuya unidad de consumo sea pequeña debería impedirse que solo se importe a granel, es decir, las camisas, por ejemplo. Debería entonces pasarse una ley para solo impedir importar paquetes con 50,000 camisas, porque si usted permite importar camisas individuales o paquetes de 10 camisas, va a haber contrabando. Ese no puede ser un argumento. Es decir, dos errores no hacen un correcto. El hecho de que haya contrabando hay que enfrentarlo, pero a partir de ahí no podemos nosotros argumentar para una ley que significa meter el vicio en la adolescencia de este país, y por eso la industria del tabaco ha andado defendiendo este producto, esta propuesta aquí en la Asamblea Legislativa, y yo quisiera pues que la opinión pública se enterara de por qué estos diputados, el IAFA, el Ministerio de Salud, se oponen a que se haga esa reforma. Gracias, don diputado Camacho. No quiere hablar. Sí, le damos la palabra al señor Luis Eduardo Sandí, quien es del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, director, y quiero saludar la presencia del diputado Fabricio Alvarado, que también sabemos está apoyando esta causa, y por supuesto también al diputado Atencio, que nos acompaña esta tarde aquí. Buenas tardes señores diputados y miembros de la prensa. Felicitaciones por la iniciativa. Nosotros desde el IAFA, como institución de salud, nos oponemos absolutamente, rotundamente a esta modificación. Me parece que ese es un atentado terrorista nicotínico, que atenta totalmente contra la salud pública y principalmente para las poblaciones más vulnerables, que son los niños, los adolescentes y las familias de escasos recursos, porque son las personas fumadoras de escasos recursos los que tienen más accesibilidad a adquirir cigarrillos a menos costo o en cajetillas de 10 cigarros. La ley 9028 le ha permitido al país alcanzar uno de los niveles de consumo de tabaco más bajos en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Hoy día
la prevalencia de consumo en la población adulta es de 13.4, más o menos unos 600.000 fumadores, y en promedio una tercera parte de ellos tienen dependencia al tabaco. En los adolescentes encontramos que fuman más o menos aproximadamente un 6% y 4 de cada 10 tienen dependencia, lo cual quiere decir que estas personas que tienen dependencia y las personas que se están iniciando en el consumo, que la inicio de consumo es a los 13 años, entre más posibilidades, más accesibilidad haya al consumo a bajo costo o a menos cantidad, es una estrategia de mercadeo ampliamente reconocida por todas las investigaciones internacionales para favorecer el consumo en la población de adolescentes. De manera que no existen argumentos científicos, no hay evidencia robusta que justifique este tipo de estrategia. Todo lo contrario, la evidencia científica de los estudios de mercadeo es que esta es una de las estrategias más efectivas para aumentar el consumo en este tipo de población. De manera que, siendo la mortalidad de las enfermedades en el país más frecuente, las enfermedades crónicas, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovascular, el cáncer y enfermedades respiratorias, y siendo el tabaco el principal factor de riesgo para esas enfermedades, es absolutamente inaudito. No podemos entender porque es absolutamente irracional el favorecer este tipo de conducta que viene a ser un atentado contra el bienestar y la salud de todos los costarricenses y principalmente de los niños y los adolescentes, de manera que no encontramos absolutamente ninguna posibilidad, ninguna vía para poder apoyar esto. Nos enfrentamos con todos nuestros recursos técnicos, porque la evidencia científica en eso es contundente para rechazarlo totalmente. Muchas gracias a don Luis Sandí. Así que no sé si Teresita va a hacer uso de la palabra. Buenas tardes. En nombre de la Red Nacional Antitabaco hago una denuncia pública sobre la interferencia de la industria tabacalera en la Asamblea Legislativa. Sabemos que en días anteriores, semanas atrás, la industria tabacalera ha estado haciendo lobbying y ha estado conversando con diferentes diputados, y esta moción en realidad lo que hace es proteger los intereses económicos de la industria tabacalera. El artículo 5, inciso 3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que es ley de la República, es muy claro en manifestar que a la hora de establecer y aplicar políticas de salud pública relativas al tabaco, estas deben protegerse de los intereses comerciales de la industria tabacalera. El gobierno y los padres de la patria, que se deben a su pueblo, tienen que proteger la salud pública de este país, de los costarricenses y todas las demás personas que habitan en este lindo país, contra los intereses de la industria tabacalera y contra un producto que está matando prácticamente a la mayoría de los consumidores. Entonces, esto para nosotros es una clara violación y una clara debilitación o debilitamiento más bien de la ley 9028, una ley, como ya lo han dicho, una de las mejores de América Latina, que inclusive en países europeos la toman como ejemplo para establecer leyes en sus países. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchas gracias. La diversidad de criterio dentro de la fracción de Partido de Acción Ciudadana no es algo nuevo. Más bien diría que hoy, dichosamente, en horas de la mañana este tema fue ventilado y efectivamente los diputados y diputadas tuvieron la oportunidad al interno de la fracción de discutir en términos adecuados y respetuosos sobre la conveniencia o no de que el Partido de Acción Ciudadana apoye este tipo de iniciativas. En efecto, el diputado Redondo presente en su momento dio su línea argumentativa, pero los demás diputados
mayoritariamente quienes estábamos presentes en ese momento, hicimos ver la inconveniencia de que esta moción prospere, toda vez de que sería un retroceso en la salud pública que hemos logrado en Costa Rica y sobre todo el altísimo riesgo que representa para la niñez y juventud costarricense. Ese argumento dichosamente fue compartido por la mayoría de la fracción y de allí la participación de 3 diputados nesos hoy en este espacio, al lado del diputado Fran Camacho. A hoy lunes no, pero en efecto la gran mayoría de los diputados y diputadas de la fracción creemos que es un error seguir esta vía y apoyar dicha moción. La señora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me voy a permitir nada más hacer una reflexión al respecto. Eso ya está contemplado en la ley antitabaco, las autoridades deben actuar, las autoridades de aduana deben actuar, y no poniendo a la industria tabacalera al nivel de los contrabandistas es que vamos a luchar contra el problema. O sea, no haciendo que los cigarros legales ahora sí también se puedan vender en denominaciones más pequeñas, es como vamos a luchar contra los que están ya distribuyéndose en la calle, porque además es un asunto de costos, van a seguir siendo más baratos, son cigarros contrabandeados. Recordemos además que en la ley, que está en discusión en este momento, que es la ley de contrabando, se bajó el umbral de ingreso de productos de $50,000 a $5,000, y esperamos que ahí también sea un arma importante para las autoridades para poder mejor controlar los productos que entran en pequeñas denominaciones al país. Nos parece que por ahí también se está aportando ya en la ley contra el contrabando, pero no aprovecharse de esta discusión para abrir el mercado de las cajetillas en denominaciones de 10 unidades que estarán cerca, ya ahora sí, legalmente, en las pulperías, en los bares, en los supermercados que proliferan todos los días cerca de los centros educativos de primaria y secundaria. Sí. Bueno, pero también en esto nosotros hacemos estas cosas y el convenio marco y la ley 9028 se hizo con base en evidencia científica. Los estudios en todos los países que han aplicado esta normativa son altamente efectivos, y si bien ocurre un aumento en el tráfico por la restricción de estas leyes, el efecto es mucho menos que lo que tiene el aumento en el comercio ilícito de tabaco y principalmente. Y usted lo puede ver como la ley ha provocado una disminución considerable en el consumo de tabaco tanto en adultos como en menores. Y de hecho, que inclusive las enfermedades asociadas también van a tener un descenso importante, de manera que el hecho de que haya comercio ilícito no justifica que volvamos para atrás, tenemos que ir hacia adelante. Hay un principio aquí de avanzar en la salud, no es retroceder, y eso es un retroceso significativo en los beneficios y los logros que hemos alcanzado con la ley antitabaco. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Bueno, por supuesto, todavía tenemos una reiteración ahí pendiente porque también quisimos ser respetuosos en la comisión y no aparecer como los obstruccionistas del proyecto del contrabando, sino llamar la atención sobre lo que está pasando a partir de este proyecto. Vamos a reiterar, vamos a hablar en el plenario, estoy seguro de que ahí de alguna manera lograremos incidir en la forma de votar de muchos compañeros y compañeras diputadas y lograremos revertir esta aberración que se está
está dando en esta ley de contrabando, que no tiene nada que ver con que vendamos el cigarro al menudeo o no al menudeo, sino que eso es tocar la ley 9028, que nos parece a nosotros que es lo grave en todo lo que está pasando en la discusión de esta ley. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.